En este video número 2, vamos a estudiar la tarjeta de control de la unidad exterior o condensadora, en un aire acondicionado tipo inverter. Si este tema te interesa, quédate con nosotros, y por supuesto suscríbete a nuestro canal. En caso que desee empezar nuestra serie desde cero, en estos momentos está apareciendo el enlace a nuestro primer episodio. Recordemos que en el video anterior, habíamos dicho que el sistema que tenemos en pantalla, es alimentado de corriente eléctrica, a través de la unidad evaporadora. Por cierto, en el próximo episodio veremos el caso, cuando los equipos son alimentados de energía eléctrica por la unidad condensadora. Debemos mencionar que a la tarjeta exterior, llega inicialmente voltaje de línea monofásico, proveniente de la unidad interior. Estando alimentada, es la misma tarjeta exterior que se encarga de alimentar al compresor, con un nuevo voltaje del tipo trifásico. Este voltaje de alimentación trifásico, puede cambiar su valor y frecuencia, para ello la tarjeta exterior lee los valores que toman sus sensores, y la información que trae el cable de señal, que viene de la unidad interior. Las funciones y componentes de la tarjeta exterior, las clasificamos en 1. Fuente de alimentación de la tarjeta. Esta parte es sin duda, la que más llama la atención, porque se va a encargar de alimentar de energía al famoso compresor inverter. Los bloques principales de esta fuente de alimentación son: A. Fuente de diodos. B. Bobina de choque. C. Filtro activo de potencia. D. Condensador. E. Módulo inverter, donde destacan los transistores, o switches electrónicos de potencia del tipo IGBT. Aquí es importante mencionar, que debido al calor que emiten los componentes de esta parte, siempre están provistos con los disipadores de calor. F, salidas U, V, y W para alimentar al compresor. Ahora vamos a explicar rápidamente, cómo trabaja esta fuente de alimentación. A. En la entrada se cambia la alimentación de voltaje alterno, a una onda positiva usando un puente de diodos. B. El puente de diodos está situado cerca de la etapa de potencia, y normalmente en contacto con los disipadores de calor. Su misión es rectificar la corriente alterna y convertirla en voltaje de corriente continua. C. La bobina de choque, conserva constante la variación de corriente, y quita las pulsaciones del rectificador de corriente DC. F. El filtro activo de potencia, suprime la alta frecuencia de armónicos, generados durante la rectificación, y mejora el factor de potencia. G. Mediante el condensador, el voltaje de salida del filtro activo de potencia, se convierte en una corriente DC estable. Justamente de esta parte podemos sacar el voltaje de alimentación de sensores. H. El módulo inverter, está compuesto de 6 transistores principales, que están alimentados del voltaje de salida del módulo DC, y están preparados para obedecer al cerebro de la etapa, y generar la corriente trifásica. Entonces el módulo inverter, se encarga de modificar la alimentación del motor, mediante la estrategia de control denominada, control por ancho de pulso PWM. Esta estrategia, se basa en controlar el tiempo de activación de cada transistor IGBT. Por otro lado, las tensiones que debemos encontrar entre los puntos de salida U, V y W, estarán alrededor de entre 20 a 210 de voltaje de corriente alterna, en cada una de las siguientes 3 mediciones. Salida U con salida V. Salida V con salida W. Salida U con salida W. En caso que una de las mediciones presente un valor diferente, podemos empezar a desconfiar del estado de la etapa. También destaca en esta parte, los potentes capacitores electrolíticos. Antes de realizar alguna medición, es aconsejable descargarlos, ya que acostumbran a quedar cargados a unos 400 voltios. Esta operación puede realizarse con una resistencia como por ejemplo, empleando una bombilla montada en un portalámparas con 2 hilos, pero bajo ningún concepto se tiene que cruzar los terminales del condensador, ya que se puede provocar la destrucción de varios componentes electrónicos como transistores, circuitos integrados, triacs, otros. Ahora es momento de continuar con las otras partes de la tarjeta electrónica, de la unidad exterior. 2. Conector del sensor de temperatura del refrigerante a la descarga del compresor, para alargar la vida del equipo. 3. Conector del sensor de temperatura del refrigerante en la succión del compresor, para medir el sobrecalentamiento. Este sensor es muy importante si el equipo posee válvula de expansión electrónica. 4. Conector de alimentación del compresor inverter, con corriente trifásica. 5.
Conector para alimentación y control del motor del ventilador, del condensador de la unidad exterior. 6. Conector para válvula de 4 vías, en caso que el equipo trabaje en modo calefacción. 7. Conector de la válvula de expansión electrónica. 8. Conector del sensor de temperatura del refrigerante, a la salida del condensador, para medir el subenfriamiento del refrigerante líquido. 9. Conector del sensor de temperatura del ambiente exterior al local. 10. Entrada de alimentación y señal desde la unidad interior. Es el punto de unión eléctrico de todo el sistema. En estos momentos está apareciendo un enlace hacia nuestro próximo episodio, pero antes recuerda suscribirte a nuestro canal. Gracias por acompañarnos.